The following contest is scheduled for one fall and is for the World Heavyweight Championship. Y pues sí, chicos, llegamos al último combate de estas simulaciones de Clash at the Castle. Y sí, venimos con la lucha por el World Heavyweight Championship. Y bueno, aquí le puse una entrada especial a Drew McIntyre, no mínimo, ya que está en su país natal, pues mínimo ponerle una entrada personalizada, o sea, de atuendo. Y sonando de fondo, obviamente, Broken Dreams. Espero que esta vez sí nos cumplan con eso, aunque sea. Porque si no, vaya decepción, ¿no? Que si no me equivoco, creo que esta cuestión de esta capa y demás, creo que lo había llevado en otro Premium Live Event. No me acuerdo en cuál, pero sí sé que lo había llevado en otro. Bueno, la cuestión, chicos, Drew McIntyre, Damian Priest por el World Heavyweight Championship, Glasgow, Escocia. O sea, escenario perfecto para que Drew McIntyre se corone finalmente como campeón mundial después de la idiotez que hizo en WrestleMania, ¿verdad? Pero bueno, sí, es el momento. Y bueno, aquí tenemos al actual, hasta el sábado probablemente, campeón mundial pesado, Damian Priest, que hay que acotar, muy importante por cierto, que en el pasado lunes en Raw se disputó un combate entre Drew McIntyre y Finn Balor para que ningún miembro del Judgment Day estuviera involucrado en el combate, con lo cual va a ser un combate 1 contra 1 tradicional de toda la vida entre Damian Priest y Drew McIntyre. No va a haber intervenciones en principio del Judgment Day, pero pues eso ya lo veremos porque, bueno, Carlito técnicamente no es del Judgment Day, así que puede intervenir. Cosas que suceden, vaya. Y bueno, como les decía, o sea, yo creo que es el momento perfecto para que Drew McIntyre gane un título mundial, y qué mejor que en su casa, Glasgow, Escocia. Habrá que ver qué pasa, pero yo creo que es el momento idóneo, vaya. Y bueno, el público gritando, ¡Oh, McIntyre! ¡Oh, McIntyre! Introducing the challenger from Ayr, Scotland, weighing in at 254 pounds, the Scottish Warrior, Drew McIntyre. Voy a comentar algo sobre Drew McIntyre ahorita. And his opponent from New York City, weighing in at 249 pounds, the World Heavyweight Champion, Damian Priest. Y pues bueno, la presentación ya hecha de parte y parte. Y lo que les iba a decir es que en el Raw, por algo que sucedió en el main event, Samantha Irving se tuvo que ir. Bueno, quien quedó al final, pues anunciando a los luchadores fue Pat McAfee. Y digamos que le hizo una presentación especial a Drew McIntyre. Y en parte creo que se va a quedar para siempre esa presentación, porque creo que él dijo que a partir de ahora lo llamaran así como McAfee lo llamó.
Así que no sé si lo pondré... No sé, ya veré. Pero bueno, vamos al combate, vamos a la lucha y empezamos como siempre fatal. Nunca, o sea, yo creo que no va a haber día en el que yo empiece una simulación bien. Pero bueno, como les decía, pues tenemos este combate por el campeonato mundial. Dos bestias pardas. Y bueno, me está haciendo mierda de momento. Muy bien McIntyre. Frente a su público. Estás empezando fatal, Y va a volar Priest. Uy, tremendo el vuelo por parte del campeón mundial pesado. Y vamos a empezar la ofensiva por parte de McIntyre, porque no estoy viendo la luz. Ahí, ok, ya reversamos por primera vez en todo el combate, yo creo. Y lazo por parte de McIntyre. Y bueno, una cosa que tengo que decir sobre este combate es que ya no lo estoy haciendo en el modo universo, ¿ok? Este sí lo estoy haciendo en el modo normal, en la exhibición. Porque la calidad del combate, por alguna razón que desconozco, era bastante mala, Se recupera Damian Priest. Sin embargo, lo atajamos con este suplex al estilo Falcon Arrow. Y de una vez le volvemos a atacar con una derribada. Y derribada con el costado. Vuelve a celebrar con el público McIntyre. Patada para Priest. Y lazo en el esquinero. Bueno, se está viendo superior cuanto menos, Priest. Iba a buscar... No sé cómo se llama esta. Y se sale el conteo McIntyre. Y quebradora en la parte de afuera del ring. Se recupera McIntyre. Iba a buscar otra más. Y ahora va a enviar de cara contra la mesa de comentarios a Priest. Y luego volvemos al ring. Los bofetones que le está pegando McIntyre. Y patada de McIntyre. Va a intentar el conteo de una vez. Conteo del referee 1, 2. Y que el conteo que llega a 2. Y super patada por parte de Damian Priest. Y bueno, tocamos la cuerda. Se viene la Razor's Edge. Y la va a aplicar Damian. Razor's Edge. Y lazo en el esquinero. Le regresa lo que le había hecho hace unos cuantos minutos atrás. Y bueno, la verdad es que como campeón, en el caso de Damian Priest, me costaría bastante estar centrado, teniendo en cuenta que el Judgment Day se está derribando, pero a pedacitos bastante grandes. Porque todo el tema de la trama... ¡Oh, qué tremendo suplex por parte de Drew McIntyre! Toda la trama del Judgment Day actual es bastante interesante, con todo el tema de Dominic Mysterio, de Liv Morgan y demás. Pero la verdad es que cualquiera perdería la cabeza en 2 momentos, Y ahora va a buscar... Este rompecaras contra la lona. A ver, yo creo que el reinado tiene que terminar en Clash of the Castle, básicamente porque por todos los factores que ya sabemos, ¿no? Localía y demás. Bueno, fue con el aire, pero digamos que sirvió. Y derribada en el centro del ring. Intentaba hacer algo en las cuerdas Damian. No lo permite el escocés. Y Claymore Power. Conteo para Damian Priest. 1, 2. Y se salió en 2. Y patada para McIntyre. Y contra la barricada de protección. Lo enviamos contra la barrera de protección. Y lo que va a buscar Drew McIntyre es un tendero hermoso. Y peso de Glasgow. Tiene todo listo para ganar Drew McIntyre. Vamos a ver si va a ser suficiente. Lo envía de nuevo al ring. Y la va a intentar, porque sí, se viene la única, inigualable. 3, 2, 1. Pide que se levante y Claymore. Conteo del referee. 1, 2. Otra vez se acaba de zafar Damian Priest. Se levanta como si nada. Y con este. Y pues como no podía ser de otra forma, yo veo una mesa de comentarios y no me puedo quedar quedito. Así que sí. Probablemente se venga spot. Y suplex alemán por parte de Drew McIntyre. Le sube la tercera cuerda. ¡Qué gran error! Y Priest que me hace bajado. Y ahora empieza la ofensiva con ataques al pecho. Y se viene su movimiento personal, que no sé cómo se llama todavía. Pero se sale Drew McIntyre. Va a buscar la Razor's Edge. Peligro.
pero no llega ningún tipo de Razor's Edge. Lo que sí puede llegar es esta desnucadora por parte de Drew McIntyre. ¿Y qué va a buscar Drew McIntyre? White Noise para quebrar la mesa de comentarios. Y el público gritando que esto es asombroso y no es para menos. Están a punto de ver cómo Drew McIntyre se convierte... Ay, no tengo Claymore, ¿verdad? Puta madre, bueno, la gasté. Y creo que ahora sí se viene el principio del fin. Lo va a cantar en la misma esquina. Y se viene 3, 2, 1. Y Claymore. 1, 2. Y tenemos nuevo campeón. Y sí, chicos, el sueño de Drew McIntyre se vuelve a cumplir. Y en esta ocasión en su propia casa, en Glasgow, Escocia, Drew McIntyre se convierte en el nuevo World Heavyweight Champion. Bueno, esto puede ser un spoiler probablemente de lo que pueda pasar el sábado. A ver, sería lo más idóneo, teniendo en cuenta los antecedentes que tenemos con McIntyre en este evento. ¿Cómo nos jodieron en 2022 en ese combate entre Roman Reigns y Drew McIntyre? Es que no tiene ningún tipo de sentido. Y pues sí, con el escocés celebrando en todo lo alto con el World Heavyweight Championship en sus manos, es como probablemente podamos ver finalizar el próximo Premium Live Event de WWE Clash at the Castle. Como dije, sinceramente se cumplió lo que pensé. Un mejor combate se dio en el modo exhibición que todo en el modo universo. Cosa que pues, es bastante raro, ¿no? Pero así es. Así que, pues sí, esta es mi predicción. Drew McIntyre, esperemos no estar mofándola porque soy muy fan de mofarla. Ya lo hice hace 2 años en Clash of the Castle, así que esperemos si esta vez no suceda lo mismo. Así que nada, chicos, con esto me voy despidiendo. Espero les haya gustado esta simulación, la última simulación de Clash of the Castle. Y sin nada más que decir, ya nos veremos en el próximo video. Un abrazo, chicos, cuídense. ¡Chao!